Volvamos al tema de Jafet y Adán. Está mencionado en distintas partes, es una colancha en distintas partes del Corán. Adán es un profeta y tiene que ser visto como es el padre de la humanidad, pero es el arquetipo. Es un símbolo del surgimiento de la humanidad. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala con respecto a esto: por cierto, que el ejemplo de Jesús ante Allah es semejante al de Adán, a quien creó de polvo. Dijo, kun se fayakun, y fue. Cuando Allah terminó eso, les ordenó a sus ángeles que se postraran ante Adán. Y todo lo hicieron excepto Iblis. Dice, recuerda, diciéndole su amado a su profeta, alayhi salatu wassalam, y en forma extensiva a toda la humanidad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un hombre de barro, y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, haced una postraos ante él. Todos los ángeles lo hicieron, excepto Iblis, que se ensoberbeció y se encontró entre los incrédulos. Después vamos a hablar de esto. Luego Allah le dijo a sus ángeles que colocaría que Adán sería su representante. Khalaqa Allah Adam ala surati. Jalifa, su representante, no es algo menor. Es un hecho central que nos está marcando y nos está diciendo algo. Cada ser humano tiene ese potencial. Nacimos para ser representantes de Allah. ¿Somos conscientes de eso? ¿Qué significa ser representantes de Dios? Y lo que implica. Y cuando le dijo, he de establecer una generación tras otra sobre la tierra, y los ángeles le dijeron, pondrás en ella a alguien que corrompa, derramando sangre, siendo que nosotros te alabamos y te santificamos. En verdad dijo Allah, yo sé lo que ustedes no saben. Y después Allah le enseñó a Adán la ciencia, el ilm, representado en los nombres. Y enseñó a Adán el nombre de todas las cosas. Después, cuando Iblis, Shaitán, se negó a postrarse ante Adán, Allah lo maldijo y lo expulsó. Fíjense, la soberbia, lo que hizo. Una maldición de Allah y que lo expulsó. Y dijo Allah, sal de aquí, pues te maldigo, y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Cuando se enteró de eso, Shaitán le dijo a Allah, le pidió a Allah que le dé un respiro hasta el día del juicio. Le dijo, y fíjense, lo reconoce, dice, Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Y le dijo a Allah, te concederé la prórroga que me pides, hasta el día cuyo término está determinado. Cuando Allah le concedió eso, Él le declaró la guerra a Adán y a sus descendientes. Y dijo, juro por tu poder que los descargaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Y continúa la narrativa, Surah Sad, nos vamos moviendo de un lugar a otro.
y le dice: Alá creó a Adán y de él a su esposa, y de su descendencia a los hombres y a las mujeres. Y dice Alá: oh humanos, ya ayuhal insan, temed a vuestro Señor que os ha creado a partir de un solo ser, nafsi wahid, un solo nafs. Y ahí vemos los principios femeninos y masculinos, cómo se unen. Todo tiende a eso, ¿sí? Está muy bien representado en el yin y el yang. Se representa esa simbología en el Taj, ¿sí? La corona y lo que lo envuelve, esos principios que se unen. Y está el Tauhid, la unidad. Temed a Allah, en cuyo nombre os reclamabais vuestros derechos. Respetad vuestros lazos de parentesco, por cierto que Dios los observa. Luego Allah hizo que Adán y su esposa habitaran en el paraíso para ponerlos a prueba. Y les dijo: oh Adán, habita con tu esposa en el paraíso y come cuanto desees de lo que hay en él, pero no se acerquen al árbol, pues de hacerlo se encontrarán entre los injustos. Acá les está concediendo a nuestros padres el regalo que habiten en un mundo suprasensible, en un mundo donde no hay necesidades. La única ley que había era no comer de ese árbol. Y Allah les advirtió, a él y a su esposa. No está esa narrativa que está en el Génesis. Les dijo a los dos: oh Adán, con respecto al Shaitán, es un enemigo para ti y para tu esposa. Que no los haga expulsar del paraíso, pues serás un desdichado. Luego el Shaitán le empezó a susurrar a él y a su esposa, y les tentó para comer del árbol prohibido. Y Adán desobedeció a su Señor. Pero el demonio, dice Allah en el Sagrado Corán, pero el demonio lo sedujo diciendo: Allah, oh Adán, ¿quieres que te indique el árbol del que si comerás serás inmortal y tendrás un reino eterno? Y cuando ambos comieron del árbol, quedaron desnudos y comenzaron a cubrirse con hojas del paraíso. Por cierto que Adán desobedeció a su Señor y cometió un pecado. Fíjense, comieron, pasaron del mundo suprasensible al mundo del mulk. Podían ver cosas que no veían, podían sentir y tocar. Y de golpe se vieron desnudos, antes que no podían verse. ¿Pero qué significa la desnudez? Reflexionemos en esto. No vamos a tomar mucho tiempo porque es un ejercicio que todos debemos hacer. ¿Sí? Adán, creado de agua y tierra, cometió un gran error. A pesar que podía comer absolutamente de todo, quizás cientos, miles de especies distintas de cosas, se empezó a preguntar: ¿por qué mi Señor no me permite comer de este árbol? Si lo como, ¿seré eterno y poderoso como Él? Ese pensamiento solo quizás pasó por su cabeza. Y quizás fue tan rápido que hasta ni se dio cuenta. Pero eso lo aprovechó Shaitán. Tomó eso que tenía dentro. Y Shaitán, Iblis, otra de las creaciones de Allah, no es creado de agua y barro, sino min mar y jinnar, de fuego puro. Ambos les concedió esa lección, los sedujo con engaños e ilusiones, mentiras, empezándole a susurrar en sus pechos, es decir, en su conciencia, que Dios no quería no quería que coma, porque no quería que tenga el conocimiento y el poder de Allah. Y un pensamiento fue llevando a otro. ¿Sí? Como se desencadenan esos pensamientos en nuestro interior. Sabemos, ¡puf!, de golpe aparece, no sabemos de dónde corno salió, y una cosa nos lleva a la otra, nos sumergimos en algo y terminamos en el rincón más alejado del planeta Tierra. Un misterio.
Un misterio que el profeta alayhi salatu wasalam lo explicó. Al-qalb al-mu'min beina asabi min al-usbu'ayn ar-rahman. El corazón del creyente está entre dos de los dedos del misericordioso. ¿Qué quiere decir dedos? Entre el bien y el mal. Constantemente va a estar. Depende del estado que tengamos, siempre va a estar eso. Le preguntaron Satán a un santo, ¿Shaitán duerme? Él sonrió y dijo, si Shaitán durmiera, nosotros podríamos estar felices y descansar por un rato. Y eso lo llevó, tomó esa mentira, esa ilusión que le presentó en ese pensamiento. Armó algo, pero decidió. Shaitán no decidió. ¿Quién decidió? Adán. Tomó esa elección y tuvo que hacerse cargo de esa elección. Buscó la inmortalidad y tener poder y dominio. Y ahí nos marca algo fundamental: la codicia y la avidez, parte de la naturaleza del hombre. Allah nos está enseñando. No cargamos con el pecado, no existe eso en el Islam, de quienes nos precedieron. Pero sí tenemos una herencia. Somos el objeto de donde vivimos. Somos hijos de esta tierra, de esta sociedad, de lo que vivimos en nuestras casas, en nuestras familias, en la escuela. Todo eso tiene una carga profunda en nuestro ser. Pero eso no implica que no podamos elegir. La naturaleza del ser humano, la naturaleza adámica del hombre, es esa, la elección. Es un instante que nos permite ser santos o criminales. En un solo instante. Entonces, volviendo a Adán, alayhi salam, se dieron cuenta algo que hasta ese entonces no se habían dado cuenta: la desnudez, y sintieron pudor. Es decir, en una forma profunda, la codicia y la avidez nos deja desnudos. Porque es un apetito que nunca se sacia. Dijo el profeta alayhi salatu wasalam, más o menos en estas palabras, no en forma literal, pero dice: si el hijo de Adán le dieran una montaña de oro, buscaría otra. Entonces, tenemos las tres creaciones de nuestro amado Subhanahu wa ta'ala. La primera, los ángeles, la luz, que obedecieron y se postraron. La segunda, el hombre, agua y tierra, desobedeció. La tercera de sus creaciones, Iblis, los jinns de fuego, desobedeció también. Pero hay una diferencia fundamental entre ambos. Uno siguió el camino de la soberbia, no se arrepintió. Y el otro buscó y se refugió en Dios. Y dice, cuando Allah aceptó su arrepentimiento, y le fueron inspirados a Adán unas palabras de su Señor, y él le absolvió, pues él es el Ghafur Rahim, él es el indulgente, el perdonador, el misericordioso. Y este es el camino que marca a seguir. Cualquiera de los hijos de Adán que cambie en un pecado, si tiene esa naturaleza adámica, debe pedir volver a su Señor. Si en él predomina la naturaleza de Iblis, de Shaitán, se llena de arrogancia y no pide perdón. Y finalmente, cuando Allah los hizo descender a la tierra, dio comienzo esto que estamos viviendo. El juego entre fe e incredulidad, entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal. Y esto
va a continuar hasta el fin de los tiempos. En una de las narraciones, uno de los Tabi'un, Mujahid, dijo, Iblis, ¿sí? Iblis es uno de los jinn, ¿sí? Los que no saben, los jinn del demonio de los demonios, que aparece mencionados dentro en el Corán una vez, ¿sí? En el Sura de la hormiga, en donde habla de Hazrat Suleimán, ¿sí? Los jinnes, ¿sí? Son seres, para los que no saben, que están dentro del ámbito del oculto, o sea que no los vemos, están creados de fuego, sin humo, a diferencia de los malaik, de los ángeles, que son creados de luz. Uno de los Tabi'un relató, ciertamente cuando Adán se le ordenó descender a la tierra, dijo, oh Señor, este es un siervo el cual tú dispusiste que haya enemistad entre ambos. Si no me asistes, no tendré fuerzas para enfrentarlo. No nacerá ninguno de tus hijos, dijo, que no tenga un ángel que lo proteja. Le respondió Allah. Y Adán alayhi salam le suplicó, ya Allah, dame algo más, incrementa tu gracia. Con cada mal, con cada pecado que realice será contabilizado, al hombre se le será contabilizado como uno solo. Cada buena acción será retribuida como, por mínimo como 10 y hasta cuanto mi generosidad quiera. Y le dijo, ya Allah, sí, dame más, imploró Adán. Y dice, la puerta del arrepentimiento estará abierta mientras el espíritu, mientras el alma esté en el cuerpo. Es decir, es importante el arrepentimiento, la tauba. Es importante la tauba. Si caemos, tenemos que volver a Allah. Si caemos, tenemos que volver a Allah, y sin importar las veces que caímos. Después Shaitán le dijo, oh Señor, este es un siervo que ennobleciste, que le diste nobleza frente a mí. Si no me asistes, no tendré fuerza frente a él. Y dice, ninguno de su progenie nacerá sin que nazca uno de tu progenie. Y él le volvió a decir, dame más. Circularás por ellos de la misma forma que circula su sangre. Y volvió a pedir, y habitarás en sus pechos. Dame más, volvió a decir Shaitán. Y Allah respondió con esta aya: seduce con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y tu infantería, hazte su socio inseparable en sus bienes y hijos, y hazle las promesas que quieras, pero que sepan que Shaitán solo promete ilusiones. Illa al-ghurur, ¿sí? Promete aquello que es falso, aquello que no existe, aquello que es imaginario. O sea, le dio la potestad de probar al ser humano, no sobre su acción, sino a través de la seducción. No hay que confundirse, ¿sí? No puede obligarnos a hacer nada, sí a seducirnos, sí a mostrarnos lo bueno como malo y lo malo como bueno, ¿sí? Él no tiene poder sobre nosotros en el sentido de llevarnos a la acción, pero sí la forma de engañarnos. Entra por un lado, por el otro, por la derecha, por la izquierda. Entonces, dice más adelante, puedes pensar y preguntarte cómo Shaitán se aparece, porque esta discusión viene, cómo es que Shaitán se aparece. Si se aparece a los profetas de una forma, puede estar en diferentes lugares. ¿Qué significa todo esto? Entonces, ¿cómo es que Shaitán se aparece a algunos hombres y a otros no? Y si alguien lo ve con una forma, ¿es esa su forma real? ¿Cómo puede ser visto aparte con formas diferentes? Y cómo en el mismo momento
¿Y cómo puede en el mismo momento aparecer en dos lugares distintos y con formas distintas, de manera de que puedan ver, que lo puedan ver dos personas distintas, con dos formas distintas, en lugares totalmente distintos? Entonces dice, tanto el ángel como el demonio tienen dos formas. Una forma que es la forma real, la hakikia, y otra es una forma aparente. Y uno no debe pensar que esto nada más lo pueden ver aquellos los cuales fueron dotados con la misión profética. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam vio a Jibril, a Gabriel, en su manifestación real en dos ocasiones, ¿sí? Le pidió que se manifestara en su forma real, y cuando se encontraron en el cementerio, en el Baqía, en el Jannatul Baqía, y se manifestó en Hira, ¿sí? En el Jibal al-Nur, en la cueva de Hira, y su manifestación ocupaba todo Oriente y Occidente, o sea, era inmenso, no tenía límites. Lo volvió a ver en su manifestación real en la noche del Laylatul Miraj, que ya va a llegar pronto, la fecha que conmemoramos, en el límite del árbol del loto, ¿sí? Pero la mayoría de las veces lo vio en su forma aparente, ¿sí? Muchas veces lo vio con la apariencia de Dihya al-Kalbi, era uno de los compañeros que tenía una forma, una apariencia bella y hermosa, ¿sí? Era un hombre de rostro bello. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tiene dos formas de manifestarse, la real y la aparente. Lo mismo que sucede con los ángeles, sucede con los shayatin. La mayoría de las veces los mukashifun, la gente que se le ha abierto la revelación divina, la revelación, quienes poseen, o sea, que ven con los corazones de la basira, poseen un corazón se le puede revelar Shaitán cuando están en vigilia, de la misma forma que lo ve con sus ojos y lo verá así, con sus ojos y con sus oídos, de la misma forma que pueden aparecer a los siervos rectos en los sueños, ¿sí? Todas estas situaciones. Pero la visión, dice, real, con los ojos, en el mundo real, solo sucede a las personas las cuales han alcanzado un grado alto dentro de un grado espiritual alto. Y cuando los sentidos que están ocupados con las realidades de este mundo no le impiden la percepción que sucede durante el sueño. Es decir, durante el sueño los sentidos se apagan. Lo único que queda son el mundo imaginal, ¿sí? Ya ahora vamos a hablar qué significa esto. Bueno, volviendo a esto, entonces Iblis tiene 5 de sus hijos y cada uno de ellos tienen a cargo un asunto determinado, ¿sí? Y da los nombres y dice Sabar es el encargado de ordenar la destrucción y la aflicción, ¿sí? De invitar a lo que se hacía en los tiempos de la ignorancia, básicamente lo que pasa hoy en día. Otro tipo es el Awar, es el señor del adulterio, ¿sí? De la fornicación, el adulterio, hace que todo eso parezca lindo y bello, ¿sí? Lo que tenemos, el concepto que tenemos que tener, que eso es lo que hacen estos seres, nos hacen que nos parezcan lindos y bellos las cuestiones que son represibles y abominables. Después está Misuad, que es el señor de la mentira, ¿sí? Habíamos dicho que el profeta alayhi salatu wasalam, que dijo, le preguntaron si el que comete el que toma bebidas alcohólicas sigue siendo los nuestros, sigue siendo musulmán. Dijo, sí, sigue siendo musulmán. Le preguntaron a aquella persona que
está en juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera. Para ser corta, y finalmente le preguntaron, ¿y aquel que miente? No, él no es de los nuestros y no tiene lugar en nuestra mente. Es decir, que uno se tiene que cuidar lo que dice y ser escrupuloso en sus palabras, ¿sí? Ser escrupuloso en sus palabras, ¿sí? Y tener en cuenta esto, que no se puede mentir bajo ningún aspecto. Inshallah, eso lo vamos a hablar más adelante. Después está Dasim, que es el señor, que es el tipo de Shaitán que se entromete en las relaciones entre familiares, buscando el enojo y la discordia. Después está Salabur, que es el señor de los mercados, está ahí para que se produzca el engaño y la injusticia. También hay está el demonio de la oración ritual, que se llama Hinzi, o sea, que se mete y nos hace distraernos y sucede todo estos tipos de olvidos. Está el demonio que se mete cuando estamos haciendo la ablución, ¿sí? Miftahul Salat al-Wudú, la llave de la oración es la ablución. Entonces se mete ahí y trata que no estemos presentes en la ablución y nos olvidemos de todo lo que estamos haciendo y que sea un acto casi mecánico. Bueno, de esto hay muchas, se narraron muchísimas narraciones, y por otro lado dice, de la misma forma que los demonios son muchos, los ángeles también. ¿Sí? Y eso se va a hablar más adelante, dice en un libro aparte. Es decir, que tenemos que Allah puso en esto los seres de oscuridad y los seres de luz. ¿Sí? Y esos son los ángeles. Y después cita una tradición del profeta alayhi salatu wasalam, en donde dice, todo creyente tiene asignado 170 ángeles para protegerlo con aquello que no puede protegerse de ellos, o sea, de los shetanes. 7 son para la visión, lo protegen rechazando los demonios, o sea que de todo, si veríamos la realidad de todo lo que nos rodea, sería bastante aterrador. Y los ahuyenta como se ahuyentan a las moscas con un plato de miel en un día de verano. Es decir, que estamos rodeados de todas estas influencias malignas, y Allah, en su inmensa misericordia, nos puso seres que nos protegen. Y acá el autor lo grafica esto con un hadiz en donde dice, cuando Shaitán descendió a la tierra, le dijo a Allah, oh Allah, me hiciste descender a la tierra y me convertiste en el rajim, en el maldito, concédeme una casa. Y le dijo, tu casa, tu lugar de morada va a ser el baño, ¿sí? El baño. Entonces, ¿qué es la enseñanza de esta primera parte? Que tenemos que tener cuidado cuando entramos y salimos del baño, tenemos que entrar en forma adecuada. Si entramos con nuestro pie izquierdo y salimos con nuestro pie derecho, tenemos que hacer antes de entrar tenemos que hacer un dua para refugiarnos de los demonios, ¿sí? Donde hay inmundicias, en lugares sucios, excrementos y demás, etcétera, es el lugar donde se juntan todos estos seres nefastos.
concédeme un lugar de reunión, le dijo Shaitán. Y le dijo, tu lugar de reunión va a ser las esquinas, los puntos de intersección y los mercados. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Lo que significa esto que en todos estos donde hay muchos mercados, etcétera, se engaña a la gente, se busca engañar a la gente a través de alterar, exagerar las virtudes de un objeto o esconder los defectos a través de pesar en forma incorrecta, etcétera. Entonces, donde todo suceden todas esas cuestiones de engaño y demás, son los lugares donde Shaitán se junta. Después los lugares, las esquinas, ¿por qué? Porque la gente es para ejemplificar que son lugares donde la gente se juntaba para pasar el tiempo y hablar pavadas. Dice, concédeme un adelanto, le pidió Shaitán. Y le dijo, todo el alimento el cual no se mencione mi nombre será tu alimento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada vez que ingerimos o bebemos algo tenemos que ser un acto de conciencia. Ese acto de conciencia en donde a partir de decir Bismillah, entonces eso se convierte en un acto de recuerdo, eso se convierte en un acto de adoración y esa comida, si es halal y pura, nos cura nuestro corazón y nuestro interior. Si nos olvidamos, podemos decir Bismillah, o si no sabemos, si nos cuesta decir Bismillah, en nombre de Dios, podemos decir Bismillah, awaluhu wa ahiruhu, en nombre de Dios, al principio y al final de la comida. Entonces, después todo lo que no se menciona el nombre de Allah pasa a alimentar nuestro Shaitán. Y le pido, concédeme una bebida. Y le consideró todos los embriagantes, ¿sí? Mucho más comentarios no hay, ¿sí? Todo lo que nos hace perder la conciencia de Allah, es decir, entiéndase todo lo que son todas las bebidas alcohólicas, ¿sí? Sin distinción, son la bebida de Shaitán. ¿Por qué? Porque nos hace perder la razón. ¿Por qué? Porque nos hace perder el control, porque nos hace entrar en inconsciencia. Hace que veamos lo que es ilícito como lícito, nos saca todos los frenos y nos lleva a cometer cualquier atrocidad. Y hay muchas historias acerca de esto. Lo mismo sucede con todos los tipos de drogas psicotrópicas y demás. Todas estas cuestiones son elementos los cuales utiliza Shaitán para extraviar al ser humano, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hoy en día acá uno tranquilamente va por la calle, han hecho en el mundo, no solo acá, sino que hay lugares que hay peores, lo que es ilícito se ha hecho lícito, ¿sí? Se ha hecho extendido, ¿sí? En muchos lugares del mundo drogarse es algo que se ve como si uno estuviera tomándose un café, y va destruyendo sociedades, destruyendo familias y destruyendo seres humanos. Y le dice, concédeme un pregonero, dice el hadiz. Y Allah le respondió, la flauta. ¿Qué quiere decir la flauta? No quiere decir la flauta que tocamos, sino en esa época, en la Yahilía, había un tipo específico de flauta que lo tocaban, es la música que lo tocaba para armar un ambiente, ¿sí? Armar un ambiente para que la gente empiece a realizar promiscuidades y tomar bebidas alcohólicas. Se refiere a ese tipo, lo mismo a ese tipo de música. Lo mismo pasa llevándolo esto y volcándolo a esta época actual. Si todo ese tipo de música nefasta es la música de Shaitán, lo que nos hace esa música que se utiliza y está estudiado no es por la ciencia, que determinados tipos de música nos incitan a realizar determinados tipos de cosas, ¿sí? La música que es que es pom, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso es electrónica, que tiene otro nombre que ahora me olvidé. Esa es, bueno, ese tipo de música es la música de Shaitán, no lo debemos escuchar. ¿Por qué? Porque nos invita
invita, aunque no nos damos cuenta, ¿qué es lo que es de Shaitan? Nos invita a cometer actos inmorales. Ustedes ven, se ponen y empiezan a moverse así, a tomar alcohol, tomar bebidas, drogas, y cada música tiene un efecto específico. Nosotros, desde el punto de vista, lo que decimos de la ley religiosa y lo que decimos del camino, que tenemos que tener cuidado con la música. Si la música nos invita y nos lleva y nos acerca hacia Allah, es lícita. Si nos aleja de Allah y nos invita a la inmoralidad y a la depravación, entonces ese tipo de música es ilícita. Le dijo, otórgame una recitación, y le dijo la poesía. Y acá es muy importante explicar todo esto, ¿sí? Porque todo esto requiere explicación, ¿sí? El profeta alayhi salatu wasalam elogió la poesía y a muchos poetas, pero a otros no. Entonces la poesía y la música y los cantos que llevan a la depravación, que llevan a insultar, que llevan a buscar a todas las cuestiones negativas, es ese tipo de poesía a las cuales se refiere este hadiz, en las cuales exaltan las virtudes del ser humano, las virtudes del hombre, hablan de sentimientos superiores y demás. Son poesía encomiable y recomendable. Le pidió, concédeme un libro, y Shaitán le respondió, el tatuaje, ¿sí? El tatuaje es algo el cual está por la ley divina. El profeta alayhi salatu wasalam totalmente lo desaconsejó y lo prohibió. Es una de las enfermedades del alma y del ego que tiene que nos buscamos ser distintos a partir de decorarnos en nuestro cuerpo, buscar esa distinto, ¿sí? Poner una florcita y esto y aquello. Y eso también lleva a la enfermedad, que busca querer ser más distinto y se pone esto, sobre aquello, y se van haciendo el cuerpo una especie de desastre, ¿sí? Y deformando el cuerpo. Es decir, lo que no sabíamos antes de entrar al Islam, no hay nada que podamos hacer y Allah nos perdona y nos perdonará todo y ya está, quedó en el pasado. Pero el tatuaje es algo nefasto y fíjense cómo se ha puesto de moda en todos estos últimos años, y gente que nunca 40, 50, 60 años se hace su tatuaje y tiene que ser algo distinto y algo especial. Y eso todo viene del ego, de querer ser yo el especial, ¿sí? Esa adoración que tenemos por nuestro naf y que nos hace ser siervos de nuestro naf. Le respondió, concédeme un relato, y le dijo la mentira, ¿sí? Mucho más para esto no hay que hablar, pero la mentira es algo que tenemos que cuidar. La sutileza en las palabras que elegimos y que decimos tenemos que cuidar, hasta lo mínimo. No tenemos que decir mentiras ni en chiste. El profeta alayhi salatu wasalam dijo acerca del mentiroso, dijo, el que toma puede cometer un pecado, es musulmán, el que comete esto, adulterio, esto, aquello, y una serie de pecados, de los pecados mayores. Pero dijo, quien miente no es de los nuestros y no les permitan entrar a nuestras mezquitas. Entonces la mentira es una de las grandes cuestiones que nos tenemos que alejar. Concédeme una trampa, le dijo, y le dijo, la trampa para el hombre va a ser la mujer y para la mujer es el hombre. Es decir, Allah nos prueba con todo. Elinde, belinde, dilinde. Tenemos que tener cuidado. Lo que tocamos con nuestras manos, lo que decimos con nuestra lengua y lo que tenemos por debajo de la cintura, es lo que tenemos que controlar. Vivimos en una realidad que nos lleva muy rápidamente de una cuestión a otra, y eso hace que nos olvidemos de nosotros mismos y nos olvidemos de Allah, y Allah hace que nos olvidemos de nosotros mismos.
Y ese tipo de vida, ese tipo de estado, de vivir en un estado de olvido, ¿sí? Alejado de recuerdo, pero de real recuerdo, ¿sí? Como hablamos y tratamos en anteriores oportunidades, recordar a Allah simplemente no significa mencionarlo con la lengua, porque el que lo menciona con la lengua y sus actos son los que caracterizan al mal, caracterizan al Shaitán, entonces deja de pertenecer al Hizbullah, ¿sí? El partido de Allah, y pasa a ser parte del Hizbul Shaitán, de los partidarios de Shaitán. Para eso vimos y tratamos de ver, de explicar cómo está formado la realidad de nuestro ser, ¿sí? Y la realidad de nuestro corazón, la realidad de lo que significa las pasiones y los deseos, y cómo llevar y tratar, de entender eso para ponerlo en su lugar adecuado. Explicando que no son ni buenos, no son malos, ni buenos, sino tienen una función específica y la debemos utilizar para eso. Y esa función específica es la vida en este mundo, ¿sí? Tenemos deseo porque es un método para ese deseo es algo que puso Allah en nosotros, esa pasión es algo que puso Allah en nosotros para lograr que nos moviéramos y viviésemos en este mundo, ¿sí? Tenemos la ira como para defendernos del medio, de lo que nos rodea, o sea, de lo que quiere destruirnos. Pero cuando eso empieza, esas emociones, esas sensaciones y esos estados empiezan a tomar parte y a poseer nuestro corazón, y quien está destinado a ser rey pasa a ser un esclavo, y quien está destinado a ser esclavo pasa a ser rey, empiezan los problemas. De hecho, es el problema que tiene la humanidad, ¿sí? Que en vez de ser realmente Abdullah, somos Abdullah, ¿sí? O Abdul Shaitan. Somos, en vez de ser siervos de Allah, somos siervos de nuestros deseos y nuestras pasiones, o en el peor de los casos, siervos de Shaitán. Habíamos hablado de los cuáles son las herramientas y cuáles son los remedios que tenemos para expulsar a Shaitán. Y si es suficiente solo con mencionar y repetir y hacer dhikr o decir cualquier fórmula. Y dijimos que eso es solo una parte, ¿sí? Que el tratamiento consta de dos partes. Una parte que es el tratamiento, la terapéutica, está dado por la terapia medicamentosa, por así decirlo entre comillas, que eso es el dhikr, el recuerdo de Allah. Y por otro lado, la dieta. Y la dieta es la purificación del alma, la purificación del corazón. Y eso se consigue a través de... y a lo que nos tiene que llevar eso es a la taqwa. La taqwa es la conciencia de Dios, ¿sí? La conciencia reverente de Dios, la que está siempre presente. El ihsan, de eso se trata. Habíamos dicho que a pesar que Shaitán, esa fuerza negativa que Allah puso como medio para lograr la superación, o sea, es un medio para alcanzarlo, ¿sí? Para superar las distintas etapas a través de la prueba, a pesar de que alcancemos ese estado ideal de estar en un estado de ser mudákir, de estar en un estado de constante recuerdo y de lograr el estado de taqwa, siempre va a estar presente. Pero algo fundamental, no
Shaitán no va a tener las pasturas, o sea, el alimento donde nutrirse y esas cuestiones en las cuales debe utilizar. Entonces, el que piensa que simplemente diciendo A'udhu billahi minash shaitanir rajim o La ilaha illallah o sea lo que fuese que dice, Shaitán se va a ir, está claramente en un estado de error. Y el Imam al-Ghazali, y eso sucede en las personas las cuales alcanzaron ese estado de purificación, ¿sí? De taqwa, el estado de taqwa, y purificaron esas características madmumas, estas características reprochables, ¿sí? Y tienen visión, basira, tienen una percepción y una visión interior. Se siente seguro. Y a eso es lo que se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice Inna alladhina idha massahum ta'ifatun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Cuando los toca o cuando hace su aparición, o sea, el taif es como una palabra que designa una especie de fantasma, pero se refiere a que toca ese pensamiento que está inspirado por Shaitán y en ese momento recuerdan a Allah, están en el recuerdo real de Allah, entonces es ahí cuando tienen basira, ven, y ahí eso desaparece, pueden ver con claridad, yubsirun, mudaz. Entonces acá Allah, fíjense, hace una particularización. Dice, si Shaitán te toca, pero te pone dice, innal ladina y tienen taqwa. Si los toca, recuerdan, puede ser un leslie, por un momento miraron algo, se olvidaron, ¿sí? Se olvidaron y ahí aprovechó y se metió, porque aprovecha cualquier cosa. Pero en ese momento dijeron Ya Haq, Ya Hay, La ilaha illallah, y ahí ven y desaparece. Y también pues, habíamos explicado el ejemplo, que es como un perro hambriento, ¿sí? Una persona, Shaitán es como un perro hambriento. Si uno va caminando y está en un lugar abierto y en su mano tiene un pedazo de carne bien jugoso y aparece un perro que después de muchos días no comió y está oliendo esa carne y le dice andate, le grita, el perro no va a hacer nada, agarra y lo primero que va a hacer es le va a tirar a ese pedazo de carne jugosa y gustosa. Y es así el ejemplo nos indica que ese pedazo de carne gustosa, el perro Shaitán, ese pedazo de carne jugosa, son las características nefastas de nuestro ser, los cuales utiliza Shaitán y ataca. Si conoce nuestros puntos débiles, conoce dónde está, y a eso es donde se aboga, a lo que le gusta a nuestro naf, ¿sí? Y usa cualquier técnica posible y habida y por haber. Utiliza, cuando no va por la derecha, entra por la izquierda, por adelante y por atrás. Pero si esa persona está y no tiene nada y le dice andate, ahí sí. Es como cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala Fasta'id billahi minash shaitanir rajim, pues busca refugio en Allah del shaitán. Y no vamos a repetir todas las tradiciones y que estuvimos
que estuvimos narrando del profeta alayhi salatu wasalam, de los awliya y demás. Inshallah, eso quedamos para lo que se acuerda. Entonces, el ejemplo de esto es el hadith del profeta alayhi salatu wasalam: "Ma salaka Umar fajjan illa salaka shaitan fajjin ghayri alladhi salakahu Umar". Dice Umar radiallahu anhu, Omar no recorre, no transita un camino sin que el shaitán tome otro totalmente distinto. ¿Y por qué era eso? Porque él era una persona que había purificado absolutamente su ser de todas esas pasturas, de todos esos alimentos y nutrientes que quiere y busca el shaitán. Es decir, tenía su corazón limpio de todas sus pasiones. Y después nos dijo, sin importar, sin importar el afán que tengas de expulsar al shaitán de ti a través del dhikr, como lo hizo Umar, lo encuentras imposible. Y pone el ejemplo, es como un hombre que ingiere una medicina sin que antes se haya abstenido de comer, y su estómago se encuentra con alimentos lleno de alimentos pesados, y a pesar de todo eso quiere que el medicamento haga efecto. ¿Sí? Esta es una referencia de la misma forma que beneficia a una persona la cual la ingiere con un estómago vacío. Esta es una referencia a la medicina de la época, que también tiene aspectos similares a la medicina de esta época, de hoy en día. ¿Sí? Lo que nos dice es que si uno no sigue el tratamiento completo, que consta de dos partes, ¿sí?, entonces hace una sola cosa, el efecto que va a tener es el mismo. No podemos buscar el mismo, no vamos a obtener el mismo efecto en el tratamiento de una persona que hace un tratamiento completo y lo sigue, que una persona que hace un tratamiento parcial. O sea, hace solo una parte de eso. Entonces dice, por lo tanto, el dhikr es la medicina, y la taqwa, es decir, la conciencia de Allah, es la abstinencia que libera el corazón de las pasiones. Entonces, cuando el dhikr, el recuerdo de Allah, ingresa un corazón vacío, despojado de otro tipo de recuerdo, o sea, no está, es lo que se llama en el tasawwuf más igualdad, o sea, entra en esas personas los cuales no ocupan su pensamiento y no divierten su pensamiento en miles de millones de cosas, entonces sí tiene ese efecto. Dice Allah el Altísimo: Inna fi dhalika la dhikru liman kana lahu qalb. Entonces, en ello, inna es tawkid, está enfatizando, en ello, en el recuerdo, sí, es el recuerdo, pero para los que tienen un corazón. O sea, haciendo una particularización, haciendo una distinción entre aquellos que tienen ulil albab, aquellos que tienen corazón, y aquellos que no lo tienen. Y después inshallah vamos a ver qué significa esto. Y también dijo Allah el Altísimo: Kutiba alayhi, o sea, se le ha prescrito, se le ha ordenado que extravíe a quien lo siguiese y lo guíe al castigo del infierno, es decir, a Shaitán. Se le ordenó que extravíe a quien lo siga a él y lo conduzca al castigo. Entonces, lo que habíamos mencionado, quien asiste al Shaitán a través de sus acciones es un partidario, es un seguidor de él, aunque diga Allah con su lengua.
¿sí? Es el viejo dicho, ¿sí? Bajo la sotana, y el demonio se viste con una sotana y lleva una Biblia bajo el brazo, ¿sí? Eso se aplica a todo, no a los clérigos solamente, ¿sí? Es decir, ser y hacer, o sea, ser y saber van de la mano, o sea, lo que decimos tiene que estar, tiene que ser llevado a la práctica. Y si dices y si sostienes, o sea, porque hay un montón de hadices que dice Shaitán no está en aquella persona, o hablando de grandes rasgos, cuando se menciona el nombre de Allah o cuando hace dhikr, Shaitán desaparece. Entonces dice el Imam al-Ghazali, rahimahullah, entonces si dices esto, que este hadiz es categórico y que con el dhikr, simplemente con el dhikr, expulsas totalmente a Allah, entonces no comprendes que las declaraciones generales están limitadas a la ley sagrada, tienen aplicaciones en particulares, y esas aplicaciones son las que esas aplicaciones son las que están establecidas por los sabios, por los ulama de la religión. Y dice, obsérvense a sí mismos. Eso es la mejor prueba que van a tener de todo esto, es mírense a sí mismos. Debido a que escuchar algo, es decir, debido a que escuchar lo que les estoy diciendo, no es lo mismo que observarlos. Y ponderen qué es la cúspide de la remembranza, de su remembranza. Y esa es el salat, la oración ritual. Y examina atentamente tu corazón. Y verás que cuando te encuentras rezando, como Shaitán te empuja hacia los mercados, ¿sí? De golpe Allahu Akbar y de golpe volamos al shopping, ¿sí? O de golpe nos quedamos con algo y entablamos una discusión imaginaria con alguien que nos quedó en la cabeza, o bien nos quedamos maravillosos con las vacaciones que fuimos al medio de la montaña y estamos pensando que lo lindo que fue ese paseo. Todo como Shaitán dice te va llevando de un lugar a otro en el medio de tu oración. Y dice la oración es la piedra de toque, o sea, la oración es esa piedra angular con la cual se manifiestan en el creyente sus cualidades buenas y malas. Entonces el salat que proviene de un corazón cargado de pasiones mundanales no se acepta, por lo que no se aleja, porque no se aleja ni puede rechazar Shaitán. O sea, no significa que uno no lo tiene que hacer. Una cosa es hacerla y cumplir con un acto obligatorio, eso es otro tema, y otra cosa es el kabul de Allah, ¿sí? Es totalmente distinto. Uno tiene que constantemente y perseverantemente seguir en su dhikr y seguir en su salat, pero teniendo en cuenta todas estas cosas y pidiendo a Allah que nos facilite esta jihad al-akbar. Entonces dice, por lo que no se aleja ni puede rechazar a Shaitán de ti, sino que se incrementa su susurro de la misma forma que tomaras un medicamento sin abstenerte de comer te dañaría. Es decir, que no solo para todo eso, no para, sino que aumenta. Es decir, estamos haciendo cualquier cosa y quizás, pero cuando estamos rezando es una catarata de cuestiones que nos sacan de todas las cuestiones. Entonces lo que uno debe hacer, dice, empieza a abstenerte a través de la conciencia, a través del ataque de la conciencia. Toma la píldora del dhikr, de la remembranza divina, y entonces ahí Shaitán va a huir de la misma forma que se alejaba de Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Por ello dijo uno de los santos, Wahhab ibn Munahi,
¿sí? Uno de los tabi'un, Ittaqullah, teme a Allah y no maldigas a Shaitán en público mientras que en secreto eres su compañero. Es decir, mientras que eres obediente a él. Es por ello que dice que alguien dijo: qué extraño aquel que desobedece al Rahman, al benefactor, conociendo su inmensa misericordia, y obedece al maldito luego de conocer su tiranía. Porque el que está presa de Shaitán está sujeto a su tiranía, está sujeto a todas a los deseos, a todos los quereres, a todas esas cuestiones que nos hacen esclavos, que nos subyugan, que nos someten y que nos genera todas las enfermedades del alma y del cuerpo. Como dijo Allah el Altísimo: A'uni estajib lak, una ayat suprema, dice: A'uni estajib lak, A'uni estajib lak, llamadme, invocadme y os responderé. Pero fíjense, tú dices, tú le invocas y no te responde, como también recuerdas a Allah y Shaitán no se aleja de ti. Y eso es por tu falta en observar las condiciones de la remembranza, del dhikr y de la súplica. Entonces alguien le preguntó al famoso santo, al Hadrat Ibrahim ibn al-Adham, Qadasallahu sirrahu, le dijo: ¿qué sucede? Suplicamos y no nos responde. Pues ciertamente, dijo el Altísimo, invocadme y os voy a responder. Y él les dijo, ¿sí?, enojado, eso es porque sus corazones están muertos, muertos. Le preguntaron: ¿y qué es lo que nos mató nuestros corazones? Y dijo: son 8 malos hábitos. Conocen a Allah, pero no responden, no respetan los derechos que Él tiene sobre ustedes. Recitan el Corán, pero no obran de acuerdo a los límites que imponen. Dicen: amamos al mensajero de Allah, pero no actúan según su ejemplo. Dicen: tememos a la muerte, pero no se han preparado para ella. Dice Allah el Altísimo: indudablemente el demonio, Shaitán, es para ustedes un enemigo, tómenlo por un enemigo, pero ustedes lo obedecen y continúan pecando. Dicen: tememos al fuego, pero obligan y oprimen a sus cuerpos para que ingresen en él. Dice: amamos y queremos al paraíso, pero no obran en forma acorde para ingresar en él. Cuando se levantan de sus camas, esconden detrás de sus espaldas todas vuestras faltas, y lo único que hacen, diseminan las faltas de todos sus semejantes, de todos los hombres. Entonces, irritan así a vuestro Señor. ¿Cómo esperan que les responda? Fíjense lo que está, comentar esto es de más, ¿sí? Tenemos que reflexionar en qué es lo que estamos haciendo y en dónde estamos. Que Allah facilite a cada uno de nosotros reconocer estas puertas. El reconocimiento de estas puertas se hace a través de la reflexión. Cada uno hay puertas generales por las cuales estamos afectados todos. Todos estos son sentimientos sutiles que nos atrapan y que son son hilos muy delgados, los cuales tenemos que tener conciencia, tenemos que verlos y pedirle a Allah que nos ayude a cambiarlo. Sin Él no hay triunfo posible, y el verdadero triunfo, el verdadero tawfiq viene de Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi nurjin bi anbiya wal mursalin wa alayhim walhamdulillahi rabbil alamin.
Say a beautiful Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina